Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. San Lucas, versículo 22, del 14 al 17. Bienvenidos a un episodio más de Filosofía en tiempos de no filosofía. Estamos en el episodio número 499. Estamos en el día, específicamente voy a revisarlo, no les quiero mentir, saben que acá siempre vamos con la verdad por delante. Es el episodio número 499, día 6. Y claro, estamos leyendo las meditaciones de Marco Aurelio. Y bien, nos quedamos en el libro cuarto, a la mitad del libro cuarto. Hoy día acabamos el libro cuarto y empezamos el libro quinto el día de mañana. Vimos cómo, recordando un poco el libro de Marco Aurelio, las meditaciones, vimos que había un tipo de confianza en los dioses, pero dejaba apertura a otro tipo de experiencias, que en este caso, siendo el príncipe o el próximo rey Marco Aurelio, tenía una responsabilidad con la sociedad, y buscaba siempre el bien común. Bien, vamos a continuar con la lectura en estos momentos. 24. Abarca pocas actividades, dice, si quieres mantener el buen humor. Pocas actividades si quieres mantener el buen humor. Es un buen consejo, bastante sobrio. Luego se pregunta: ¿no sería mejor hacer lo necesario y todo cuanto prescribe y de la manera que lo prescribe la razón del ser sociable por naturaleza? Porque este procedimiento no solo procura buena disposición de ánimo para obrar bien, sino también el optimismo que proviene de estar poco ocupado. Hay un optimismo que proviene de estar poco ocupado. Esto es algo nuevo, Esto es un concepto bastante interesante. Está afirmando un poco que mientras hagamos poco, mientras nuestras actividades sean mínimas, más optimismo vamos a tener. Y claro, quiero hacer una reflexión acá. Hay un concepto que son las metas seguras o metas fáciles, ¿Qué metas harías tú todos los días y que no puedas fallar, y que esas metas sean memorables para todo el transcurso de tu día? Por ejemplo, levantarte temprano, o desayunar tal cosa, o hacer un poco de ejercicio. Entonces, estas metas que son diarias, que no necesitas muchas cosas, acumulan en ti un tipo de consistencia que ya es suficiente para el optimismo de todo tu día. Básicamente eso. Es muy interesante este aspecto, estas metas breves, pequeñas, pero que al final nos optimizan el día, Son metas que hemos cumplido, entonces, y claro, son fundamentales para el desarrollo de los próximos días.
y de ese mismo día también. Entonces es importante tener estas metas breves, realizables en un día, y que se pueda justificar un tipo de optimismo, se pueda justificar el desarrollo completo de ese día porque hiciste esa meta. Entonces es muy importante, y este es un concepto de la actualidad. Voy a buscar en mis apuntes. Estas metas tienen un nombre específico: metas diarias. Las metas diarias. Bien, entonces estas metas diarias nos permiten sentirnos bien, ¿no? Sentirnos bien con nosotros mismos por haber realizado una meta, una tarea, una actividad. Luego sigue diciendo: pues la mayor parte de las cosas que decimos y hacemos, al no ser necesarias, si se las suprimiesen, reportarían bastante ocio y tranquilidad. Ya, o sea, está diciendo que hay metas o hay actividades que si no las hiciéramos sería normal la vida, no cambiaría mucho en nuestra vida, ¿no? Entonces, al no ser necesarias, si se la suprime, reportarían bastante gozo y tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad, recordemos que es lo que buscaban en este periodo helenístico, donde era un periodo de mucho conflicto, mucha invasión, mucho intercambio de ideas entre culturas: la egipcia, la griega, que la oriental, que la islámica, que los persas, que los macedonios, en fin. Entonces sigue diciendo: en consecuencia, es preciso recapacitar personalmente en cada cosa. Recapacitar personalmente en cada cosa. Si se le pregunta ahora: ¿no estará esto entre lo que no es necesario? ¿No estará esto entre lo que no es necesario? Y no solo es preciso eliminar las actividades innecesarias, sino incluso las imaginaciones. Y no solo es preciso imaginar las actividades innecesarias, sino incluso las imaginaciones. Claro, muchas veces estamos pensando qué vamos a hacer, ¿no? En vez de no pensar eso y hacer cosas esenciales. Luego sigue diciendo: de esta manera dejarán de acompañar las actividades superfluas. Claro, hay actividades que se acompañan de la imaginación o de lo que queremos hacer. Luego dice: comprueba cómo te sienta la vida del hombre de bien, que se contenta con la parte del conjunto que le ha sido asignada, y que tiene suficiente con su propia actividad justa y con su benévola disposición. Bien, esto es bastante interesante, ¿no? Porque ya hay una actividad asignada para cada uno, pero el hombre quiere más actividad, quiere hacer mucho más cosas. Y claro, acá se reflexiona Marco Aurelio por qué ocurre esto. Luego sigue diciendo: hasta visto aquello, se pregunta, ve también eso, no te aturdas, muéstrate sencillo y hierra a alguien, hierra consigo mismo. ¿Te ha acontecido algo?, se pregunta. ¿Está bien? Todo lo que te sucede está determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado. Vaya, esto es un pensamiento muy, muy específico que se denomina, voy a agregar como notas acá, esto es un tipo de predestinación divina, ¿no? Un tipo de preordenamiento. Su visión preordenada, ¿no? Preordenada o determinista. Recordemos que Aristóteles mencionaba esto, ¿no? Tiene un nombre específico para referirse a este mundo, el mundo sublunar, que era básicamente donde todo estaba determinado, y el mundo fuera de este mundo sublunar había la indeterminación, había algo que no podíamos aplicar o conocer, en todo caso algo indeterminado, ¿no? Pero nada de lo divino, nada del uno o del topos uranus, como me podía referirse Platón, nada fuera de este mundo sublunar podía influir en este mundo sublunar, no podía influir. Entonces trataba de decir que todo el mundo acá estaba determinado, ¿no? Y tenía esa visión aristotélica del mundo. Y Aristóteles ha pasado por
todos los filósofos, todos han leído o saben un poco de la filosofía de Aristóteles, entonces podemos ver que también Marco Aurelio estaba en este tipo de pensamiento determinista sobre el mundo. Luego dice, incluso en la vida humana, ¿no? Y claro, acá ya no hay libertad. El concepto de libertad desaparece en Marco Aurelio, porque está diciendo todo lo que te sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado. O sea, que es una visión determinista del mundo, bastante, ¿cómo se dice esto? Un determinismo radical. Tiene un nombre más específico, determinismo duro. Entonces, bien, vamos a continuar. En suma, breve es la vida. Debemos aprovechar el presente con un buen juicio y justicia. Ya, aprovechamos el presente con un buen juicio y justicia. Sé sobrio en relajarte. Claro, acá te dice también, está bien, es determinista, pero sé consciente también que no tienes que relajarte mucho, no te relajes mucho, ¿no? Sé sobrio en relajarte. Luego sigue diciendo, o un mundo ordenado, o una mezcla confusa, muy revuelta, pero sin orden. Es posible que exista en ti cierto orden y en cambio en el todo desorden, precisamente cuando todo está combinado, ensamblado y solitario. Carácter sombrío, carácter mujeril, carácter terco, feroz, brutal, pueril, indolente, falso, bufón, traficante, tirano. Vaya, describió todo el carácter que se puede ver en la actualidad, ¿no? Gente, bueno, no generalizamos, pero es más visible en los extremos, ¿no? Es más mediático, es más viral, por así decirlo, en los extremos. Y claramente se piensa que eso es toda la realidad, pero Marco Aurelio está analizando también la personalidad o el carácter de este mundo, ¿no? Luego dice, si extraño al mundo es quien no conoce lo que en él hay, no menos extraño es también quien no conoce lo que en él acontece. Desterrado es el que huye de la razón social. Ciego el que tiene cerrados los ojos de la inteligencia. Mendigo el que tiene necesidad de otro y no tiene junto a sí todo lo que es necesario para vivir. Está diciendo que es mendigo de codependencia de otros, ¿no? De validación social, podríamos interpretar en la actualidad. Y luego dice, ascenso del mundo y el que renuncia y se aparta de la razón de la común naturaleza por el hecho de que está contrariado con lo que le acontece, pues produce eso aquella naturaleza que también a ti te produjo. Es un fragmento de la ciudad el que separa su alma particular de la de los seres racionales, pues una sola es el alma. Aquí sigue también el pensamiento de Plotino, o no el pensamiento de Plotino, sino el pensamiento de la participación de una mente divina, ¿no? Y eso es un concepto bastante interesante en la actualidad, ¿no? Porque ha sido traducido desde diferentes perspectivas y claro, hay un tipo de mente unitaria, una sola mente, que se denomina esto. Tiene un nombre específico en la experiencia, voy a recordar. Esto es la intelección, ¿no? La intelección del uno. O es también este concepto básicamente se refiere a que nosotros participamos de una sola mente y que solo hay una mente, ¿no? Solo hay una mente y justamente lo relacionaban con procesos mentales de tristeza, por ejemplo, y de proyección, ¿no? O sea, ahora vamos a entrar en una filosofía muy profunda. Muchas veces se dice, ¿no? La ley del espejo, que cuando te juzgas a otra persona, te juzgas a ti, ¿no? O el juicio que emites sobre otra persona regresa a ti. Entonces, esto justificaba el pensamiento, bueno, eso es en la actualidad, ¿no? La ley del espejo es en la actualidad en psicología, pero esto justificaba a nivel filosófico que solo tenemos una mente
y que esa mente, esa única solamente, se hablaba a sí misma, y cuando se juzgaba a otra persona, se juzgaba a sí misma y le afectaba a él mismo, ¿no? Entonces, así era un proceso de espejo de una sola mente que reflejaba muchos aspectos, pero que volvían a ese mismo aspecto que emitía el juicio. Entonces se hicieron estudios de que personas depresivas no estaban depresivas porque sus vidas eran caóticas, estaban depresivas porque pensaban cosas terribles de otras personas. Y en ese sentido se justificaba un poco ese pensamiento de que la mente era solo una. Pero esto no solo es en la actualidad, esto ya lo habían dicho Plotino. Plotino hace más de 1500 años hablamos de Plotino. Y no solo hablamos de Plotino, hablamos también de Aristóteles, que había dicho, había afirmado esto de la mente unitaria, ¿no? De una sola mente. Y que ya le pone muchos términos a este mismo concepto. Y que es bastante interesante lo que está pasando ahora con Marco Aurelio, porque Marco Aurelio, citando el texto, dice: es un fragmento de la ciudad el que separa su alma particular de los seres racionales, pues una sola es el alma, ¿no? Una sola es el alma. Recordemos que el alma y la psique eran dos cosas en la antigüedad unidas, eran juntas. La psique correspondía al alma, la psique significa alma. Luego, con la psicología surge el funcionalismo, incluso más antes los procesos mentales y los procesos neurológicos, ¿no? Que eran conexiones. Igual hay un tipo de indeterminación en este proceso de conexiones neuronales y la segregación de hormonas, de proteínas en el cerebro. Entonces es bastante interesante. Hay una teoría cuántica de la conciencia también de Kaufman, que explica un poco, ¿no?, cómo en nuestro cerebro existen células que proteínas que tienen este proceso de indeterminación en la segregación de estas mismas, ¿no?, la transformación de estas. Y que claro, esto explica muchas veces que las células madre no solo se encuentran en el cerebro, sino se encuentran en diferentes partes del cuerpo, con un proceso de indeterminación que ocurre en el hombre, ocurre en el cuerpo humano, en la biología. Entonces es bastante interesante todo esto, ¿no? Porque este proceso de indeterminación en la biología correspondería al alma, ¿no? O se referían al alma en la antigüedad también, como tipo de analogía de lo indeterminado o de lo que se desconoce, lo que no es visible, lo que no es estudiable o cuantificable. Bien, una vez aclarado este punto, que alma es igual a psique, podemos continuar con el texto. El uno, sin túnica, vive como filósofo. El uno. El otro, sin libro, aquel otro semidesnudo. No tengo pan, dice, pero perverso en dar razón, y yo tengo los recursos que proporcionan los estudios y no persevero. Ama, admite el pequeño oficio que aprendiste y pasa el resto de tu vida como una persona que has confiado con toda tu alma todas tus cosas a los dioses, sin convertirte en tirano ni en esclavo de ningún hombre. Acá una lección muy importante nos da Marco Aurelio. Nos dice: ama y admite el pequeño oficio que aprendiste y pasa el resto de tu vida como una persona que has confiado con toda tu alma en tus cosas a los dioses, sin convertirte en tirano ni en esclavo de ningún hombre. Vaya, esto es muy profundo, ¿no? O tirano sería el jefe y el esclavo sería el hombre que obedece al jefe, ¿no? Entonces hay una simbología del amo y el esclavo bastante interesante en este aspecto, referido al desarrollo personal más que todo, ¿no? Luego sigue diciendo: piensa, por ejemplo, en los tiempos de Vespasiano. Verás siempre las mismas cosas: personas que se casan, crían hijos, enferman, mueren, hacen la guerra, celebran fiestas, comercian, cultivan la tierra, adulan, son orgullosos, recelan, conspiran, desean que algunos mueran, murmuran contra situaciones presentes, aman, atesoran, ambicionan los consulados, los poderes reales. Pues bien, la vida de aquellos ya no existe en ninguna parte.
pasa de nuevo ahora a los tiempos del Trajano. Nos encontraremos con idéntica situación, también aquel vivir ha fenecido. De igual modo contempla también y dirige la mirada al resto de documentos de los tiempos y de todas las naciones. Cuántos tras denodados esfuerzos cayeron poco después y se desintegraron en sus elementos. Y especialmente debes reflexionar sobre aquellas personas que tú mismo viste esforzarse en vano y olvidan hacer lo acorde con su particular constitución. Perseverar sin descanso en esto y contentarse con esto. De tal modo es necesario tener presente que la atención adecuada a cada acción tiene su propio valor y proporción, pues así no te desanimarás, a no ser que ocupes más tiempo del apropiado en tareas bastante minias. Ok. Se preocupa Marco Aurelio por la ocupación vagante y no por aprender a reflexionar y a vivir la vida, ¿no? Porque claro, acá está analizando la condición humana y con otro tiempo, en el tiempo de Vespasiano, donde celebran fiestas, comercian, cultivan, adulan, son orgullosos, conspiran, ambicionan poderes, consulados, aman, murmuran contra situaciones, pero reflexiona y dice que la vida de aquellos ya no existe en ninguna parte. Pasa de nuevo ahora en los tiempos de Trajano. Nos encontramos con idéntica situación y en la actualidad podemos afirmar que también nos encontramos con la misma situación, ¿no? Pero ahora es bastante diferente. Con la llegada de internet ha cambiado completamente el mundo. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto interconectados, todos nos hemos vuelto interconectados y nos hemos vuelto personajes de nuestro propio destino y nuestra propia vida. Y claramente es como que si todos pasáramos desapercibidos, todos pasamos desapercibidos, pero ninguno se siente que pasa desapercibido. Y este es un fenómeno bastante interesante. No sé si un psicólogo o filósofo puede reflexionar y escribir sobre esto. Sería interesante que me lo pase, ¿no? Para leerlo un poco también. Entonces, vamos a darnos 5 minutos, desayunamos y volvemos. Las palabras, antaño familiares, son ahora locuciones caducas. Lo mismo ocurre con los nombres de personas que hay muy celebrados en otros tiempos. Son ahora, en cierto modo, locuciones caducas. Camilo, Cesón, Boleso, Leonato y poco después también Espión, Catón, luego también Augusto, después Adriano y Antonino. Todo se extingue y poco después se convierte en legendario. Y bien pronto ha caído en un olvido total, y me refiero a los que en cierto modo alcanzaron sorprendente relieve, porque los demás desde que expiraron son desconocidos, no mentados, pero que es en suma el recuerdo sempiterno, vaciedad total, que es entonces lo que debe impulsar nuestro afán. Tan solo eso, un pensamiento justo, unas pocas actividades consagradas al bien común, un lenguaje incapaz de engañar, una disposición para abrazar todo lo que acontece como necesario, como familiar, como fluyente del mismo principio y de la misma fuente. Confíate gustosamente al cloto y déjala tejer la trama con los sucesos que quieran. Todo es efímero, el recuerdo y el objeto recordado. Contempla de continuo y que todo nace por transformación, y habitúate y pensar que nada ama tanto en la naturaleza del conjunto como cambiar las cosas existentes y crear nuevos seres semejantes. Todo ser en cierto modo es semilla del que él seguirá, pero tú solo te imaginas las semillas que se echan en tierra o en una matriz, y eso es ignorancia excesiva. Estarás muerto enseguida y aún no eres ni sencillo ni imperturbable, ni andas sin recelo de que puedan dañarte el extremo.
ni tampoco eres benévolo para con todos, ni cifras la sensatez en la práctica exclusiva de la justicia. Examina con atención sus guías interiores e indaga qué evitan los sabios y que persiguen. No consiste tu mal en un guía interior ajeno, ni tampoco en una variación ni alteración de lo que te circunsta. ¿En qué pues? En aquello en ti que opina sobre los males. Por tanto, que no opine esa parte y todo va bien. Y aún en el caso de que sus más cercanos vecinos, el cuerpo, sea cortado, quemado, alcanzado por el pus podrido, permanezca con toda tranquilidad la pequeña parte que sobre eso opina, es decir, no juzgue ni malo ni bueno, lo que igualmente puede acontecer a un hombre malo o a uno bueno, porque lo que acontece tanto que vive conforme a la naturaleza como al que vive contra ella. Eso ni es conforme a la naturaleza ni contrario a ella. Concibe sin cesar el mundo como un ser viviente único, que contiene una sola sustancia y un alma única, y como todo se refiere a una sola facultad de sentir, la suya, y como todo lo que hace con un solo pulso y como todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece y cuál es la trama y contextura, eres una pequeña alma que sustenta un cadáver, como hacía Epicteto. Ningún mal acontece a lo que está en el curso de transformación, como tampoco ningún bien a lo que nace a consecuencia de un cambio. El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se deja ver, cada cosa es arrastrada, se presenta otra y esta otra va a ser arrastrada. Todo lo que acontece es tan habitual y bien conocido como la rosa en primavera y los frutos en verano. Algo parecido ocurre con la enfermedad, la muerte, la difamación, la conspiración y todo cuanto alegre o aflige a los necios. Las consecuencias están siempre vinculadas con los antecedentes, pues no se trata de una simple enumeración aislada y que contiene tan solo lo determinado por la necesidad, sino de una combinación racional, y al igual que las cosas existen, tienen una coordinación armónica, así también los acontecimientos que se producen manifiestan no una simple sucesión, sino una cierta admirable afinidad. Tener siempre presente la máxima de Heráclito: la muerte de la tierra es convertirse en agua, la muerte del agua es convertirse en aire, la muerte del aire es convertirse en fuego, e inversamente. Vaya, Heráclito es bastante interesante. Heráclito ya era leído por los romanos también, ¿no? Hay que tener en cuenta que los romanos leían a los griegos, leían bastante a los griegos. Y luego sigue diciendo, y recordar también lo del que olvida a dónde conduce el camino, y asimismo que con aquello que más frecuente trato tienen, a saber con la razón que gobierna el conjunto del universo, con esto disputan y se les parecen extrañas las cosas que a diario les suceden. Y además no hay que actuar y hablar como durmiendo, pues también entonces nos parece que actuamos y hablamos, y que no hay que ser como hijos de los padres, es decir, aceptar las cosas de forma simple, como las has heredado, como si un Dios te hubiese dicho mañana morirás, o en todo caso pasado mañana. No habrías puesto mayor empeño en morir pasado mañana que mañana, a menos que fueras extremadamente vil, porque cuánta es la diferencia. De igual modo no consideres de gran importancia morir al cabo de muchos años en vez de mañana. Considera sin cesar cuántos médicos han muerto después de haber fruncido el ceño repetidas veces sobre sus enfermos, cuántos astrólogos después de haber vaticinado como hecho importante la muerte de otros, cuántos filósofos después de haber sostenido innumerables discusiones sobre la muerte y la inmortalidad, cuántos jefes después de haber dado muerte a muchos, cuántos tiranos tras haber acusado como si fueran inmortales con tremenda arrogancia de su poder sobre vidas ajenas, y cuántas ciudades enteras, por así decirlo, han muerto. Pompeya, Herculano, Elise y otras incontables. Remóntate también uno tras otro a todos cuantos has conocido. Después de haber tributado los honores fúnebres a aquel, fue sepultado seguidamente por otro, y así sucesivamente. Y todo
en poco tiempo. En suma, examina siempre las cosas humanas como efímeras y carentes de valor. Ayer una moquita, mañana momia o ceniza. Por tanto, recurre este pequeñísimo lapso de tiempo obediente a la naturaleza y acaba tu vida alegremente, como la aceituna que llegada a la sazón caería elogiando la tierra que llevó a la tierra y dando gracias al árbol que lo produjo. Vaya, es bastante interesante. Luego sigue diciendo, ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas. Este se mantiene firme y en torno a él se adormece la espuma del oleaje. Desdichado de mí porque me aconteció eso, pero no, al contrario, soy afortunado porque a causa de lo que ha ocurrido persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente ni asustado por el futuro, porque algo semejante pudo acontecer a todo mundo, que no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin sin aflicción después de esto, y porque entonces va a ser eso un infortunio, más que esto buena fortuna. ¿Acaso denominas en suma desgracia de un hombre a lo que no es desgracia de la naturaleza del hombre? ¿Y que te parece aberración que la naturaleza humana lo que va en contra del designio de su propia naturaleza? Porque pues has aprendido tal designio, te impide este suceso ser justo, magnánimo, sensato, prudente, reflexivo, sincero, discreto, libre, etc. Conjunto de virtudes con las cuales la naturaleza humana contiene lo que le es peculiar. Acuérdate a partir de ahora en todo suceso que te induzca a la aflicción de utilizar este principio. No es un infortunio, sino una dicha soportarlo con dignidad. Remedio sencillo, pero con todo eficaz, para menospreciar la muerte es recordar a los que se han apegado con tenacidad a la vida, que más tienen que los que han muerto prematuramente. En cualquier caso yacen en alguna parte Cadiciano, Fabio, Juliano, Lepido y otros como ellos, que a muchos llevaron a la tumba para ser también ellos llevados después. En suma, pequeño es el intervalo de tiempo, y ese a través de cuántas fatigas, en compañía de qué tipo de hombres y en cuerpo se agota. Luego no lo tengas por negocio, mira detrás de ti el abismo de la eternidad y delante de ti otro infinito. A la vista de eso, ¿en qué se diferencian el niño que ha vivido 3 días y el que ha vivido 3 veces más que un geregenio? Corre siempre por el camino más corto, y el más corto es el que discurre de acuerdo con la naturaleza. En consecuencia, habla y obra en todo de la manera más sana, pues tal propósito libera de las aflicciones de la disciplina militar, de toda preocupación administrativa y afección. Bien, en este libro 4 se hablaba del camino de la simpleza, ¿verdad? De lo simple que teníamos que vivir, porque había un tipo de virtud en vivir de forma simple. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, pregúntense, no se pregunten el por qué, porque muchas veces nos engañamos. Entonces, autoobsérvense siempre y tengan un tiempo para meditar, tengan mucha fe, y nos vemos el día de mañana. Y por favor sean felices y conscientes. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, mientras yo recupero un poco de esta nariz con un poco de gripa. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense.